Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Caja, nuestro catecismo para adolescentes, jóvenes y adultos. Bienvenidos. Nos preparamos para nuestro video número 9. Rápidamente vamos a recapitular lo que vimos en el video anterior. Analizamos los 5 mandamientos de la Santa Madre Iglesia. Dentro de ellos también analizamos los 5 pasos para una buena confesión. Vimos un cuadro para conocer cuáles son las misas de preceptos. Vimos que prácticamente todo nuestro calendario litúrgico se basa en el Tríodo Pascual y el por qué se mueven las fechas de la Semana Santa, tratando de hacer coincidir lo más posible el Domingo de Resurrección, que es nuestra fiesta máxima, y de ahí provienen las demás fechas. Quedamos que se situaban en el primer plenilunio pasada la primavera, y de ahí 40 días antes el miércoles de ceniza, 50 días después, por ejemplo, Pentecostés, etc. Que había unas fiestas que tienen fechas fijas, pero la mayoría se mueven. Eso para cumplir las misas de precepto. También vimos que es el ayuno, que consiste en una comida mediana o ligera y 2 pequeñas comidas menores, no comer nada entre comidas, no golosinas, etc. Y la abstinencia, que consiste en no comer carnes ni sus derivados, y quedamos que se trata de hacer un pequeño esfuerzo, una pequeña penitencia, no cambiar una gran comida de un tipo por una gran comida de otro tipo. También vimos en qué fechas aplicaban y a quiénes les aplicaban. Por último vimos el diezmo y a quiénes aplicaban. Aquí le vamos a pedir a Cristian si nos hace favor de traer a cuadro nuestro garabujo o dibujo medio feíto, donde ubiqué por arriba de lo que ya habíamos estado viendo, que eran los profetas menores, mayores, apóstoles, los 10 mandamientos de la ley de Dios, los 5 de la Madre Iglesia, y ahí pongo los 7 sacramentos, que es nuestro nuevo tema, el tema con el que estamos iniciando. Cuando Jesucristo estaba aquí con nosotros, Él comunicaba sus gracias espirituales y corporales a través del contacto físico de su persona. Antes de subir al cielo, Él nos quiso dejar los sacramentos, dentro de los cuales se nos regala Él mismo. Por medio de ellos, Cristo nos sana, nos alimenta, nos consuela. Los sacramentos son signos visibles y sensibles e instrumentos que nos dan vida y nos acercan a Dios, es decir, nos santifican. Aquí va a ir Cristian pasando algunas pequeñas imágenes de los 7 sacramentos, mientras sigo yo platicando qué son los 7 sacramentos. Hay que recordar que cuando platicamos de la gracia santificante, decíamos que nos volvía a acercar precisamente al reino de los cielos, nos santificaba, y eso es lo que hacen precisamente los sacramentos, nos acercan a Dios. Son, por así decirlo, de una manera muy coloquial, escalones que nos van acercando a Dios, a la vida eterna, es decir, que nos van santificando. Son los signos sensibles y eficaces mediante el cual se evoca y se manifiesta la gracia divina. Procede del latín sacra o sacrare, que es hacer santo o volver santo, y la palabra mentum, que significa medio para. Por lo tanto, son los medios para hacernos santos. Eso es lo que significaría la palabra sacramento. Cada uno de ellos consta de un ministro, que significa quien lo imparte o quien lo da. La fórmula es qué se hace o qué se dice en ese sacramento, y la tercera materia, que es qué se utiliza para llevar a cabo el sacramento. Cuando Cristo estaba con nosotros, Él podía, por ejemplo, haber devuelto la vista a un ciego,
con el solo hecho de desearlo. Sin embargo, de alguna manera él, por ejemplo, en el caso de un ciego, tomó algo de saliva, la mezcló con algo de arena, la untó en los ojos y después pidió la vista del ciego. El que haya hecho eso es lo que nos indica que quería dejar precisamente un legado que fuera sensible. Son 7 los sacramentos. El primero es bautismo, confirmación, penitencia, eucaristía, matrimonio, orden sacerdotal y unción de los enfermos. Mientras hablamos de cada uno de estos sacramentos, Cristian nos va a ir haciendo favor de poner algunas imágenes que ejemplifican cada uno. Primero empecemos con el bautismo. Aquí la primera aclaración: bautismo es el nombre del sacramento y bautizo es la acción de ejercer ese sacramento, porque hay gente que luego lo confunde. Por ejemplo, el sacramento se llama confesión, ahí se nota más fácilmente, y confieso es el verbo de ejecutar ese sacramento. Bueno, en el bautismo, por él suceden una gran cantidad de cosas. Le vamos a dedicar un poquito de tiempo, vamos a tratar de ir rápido, pero que se entienda. En el bautismo ocurren y suceden y se obtienen varias cosas. La primera es que recibimos la gracia santificante. Dedicamos mucho tiempo en un video anterior para explicar qué era la gracia santificante y por ende, al darnos la gracia santificante, nos borra el pecado desde el original hasta los pecados actuales. Cuando se bautiza a un adulto, la sola confesión le borra los pecados, desde luego el pecado original, los veniales que haya cometido e incluso los mortales. Pasamos de la muerte a la vida a través del bautismo. También pasamos del dominio de Satanás al dominio de la Iglesia y de Dios. Puede ser temporalmente, pero ya estamos en ese camino. Sucede un pequeño exorcismo, un exorcismo menor, porque se expulsa al demonio de nuestra alma. Renacemos a la vida nueva, nos vuelve hijos de Dios, pasamos de ser criaturas de Dios, nos regala la dignidad de ser sus hijos, hijos del propio Creador. Es el primero de los sacramentos, pues es la puerta de acceso a los demás sacramentos. En él se nos regalan o se contienen las 3 divinas personas de una sola forma, en un solo sacramento. Nos regala virtudes sobrenaturales, que son los dones que nos regala el Espíritu Santo. Nos hace cristianos por y para siempre, es decir, crea un carácter imborrable. Nos incorpora a la Iglesia, es decir, somos la familia de Dios en la tierra. Es necesario el bautismo para nuestra salvación. Somos partícipes de la misión de la Iglesia. Sepulta al catecúmeno, que es la persona que se va a bautizar, así se le llama, catecúmeno, lo sepulta en la muerte de Cristo, de donde sale también de la resurrección con el propio Jesucristo. Es decir, así como morimos en Cristo con Él, también somos partícipes de su resurrección. Nos hace nada menos que hermanos de Jesucristo, nos vuelve templos vivos del Espíritu Santo y nos hace hijos de Dios. Ya lo habíamos mencionado antes, es decir, por eso mencionamos que se nos dan las 3 divinas personas en este sacramento. Nos hace hermanos entre todos nosotros, por eso formamos la Iglesia que es la familia de Dios aquí en la tierra, y por el bautismo también participamos del sacerdocio regio y profético de Jesucristo. Por lo tanto, nos vuelve 3 cosas. Al participar del sacerdocio regio y profético del propio Jesucristo, nos regala 3 cosas. Nos vuelve sacerdotes para estar con Jesucristo, nos vuelve profetas para hablar de Jesucristo. Recordemos que ser profeta, no confundamos con que un profeta es alguien que está viendo solo lo que va a suceder en el futuro. No es un adivino, es antes que nada un apóstol, quien tiene la obligación de ir y platicar, a acercar a los demás al reino de Dios. Y por último nos regala ser reyes, para que actuemos con su nombre y dignidad, es decir, la del propio Jesucristo. Repito, nos vuelve sacerdotes, profetas y reyes.
nos eleva o nos da la dignidad, no por nuestros méritos, sino por los de Jesucristo, a estos 3 niveles. Por lo tanto, un cristiano no puede ni debe rebajarse a la inmundicia del pecado. Lamentablemente lo hacemos todos los días. Aquí quiero comentar, es una historia, no es algo que se tenga que tomar como verdad, simplemente es una anécdota que ejemplifica a qué dignidad debemos de aspirar los cristianos. Comentaban que había una mujer cristiana que la ponían a cuidar a la hija de un emperador asiático. Ella cumplía su labor y el niño, pues obviamente por ser hijo del emperador, era berrinchudo, era caprichudo, etc. Creía que tenía el derecho de hacer lo que quisiera y quiso golpear a la nana, es decir, a la mujer que lo cuidaba. Ella le detiene la mano y obviamente no le hace nada, simplemente no permite que la golpeen, y esto llega a oídos del emperador y le dicen: oiga, esta mujer detuvo la mano del niño y no la dejó que le pegaran. El emperador le cuestiona con mucha soberbia, dice: ¿cómo te atreves a tocar y detener la mano del hijo de tu emperador? Y ella le responde: ¿cómo se atreve tu hijo a querer golpear a una hija de tu Dios y tu Creador? Es un ejemplo, no estoy diciendo que ocurrió en la vida real, a lo mejor ocurrió, pero habla de la dignidad que esa persona entiende que tiene, no por sus méritos, sino porque es hija nada menos del Creador. Imaginemos que yo fuera el hijo del presidente de la República o el hijo de un gran industrial. Eso me haría sentir fuerte, poderoso, cobijado. Ahora imaginemos que somos los hijos nada menos del Creador del universo entero, no nada más de la tierra, del universo entero. Eso es lo que tenemos que entender y esa es la dignidad que tenemos que cuidar. Hablando del bautismo, San Gregorio Nacianceno, que es uno de los doctores de la Iglesia, lo define y lo explica de manera muy hermosa, me voy rápido, y dice que el bautismo es un don porque es gratuito y se nos confiere sin dar nada a cambio. Eso lo pueden ver cuando al niño se le bautiza, no damos nada a cambio. Es una gracia porque se nos da a todos, inclusive al más grande de los pecadores. Es bautizo porque sepulta el pecado en el agua, porque se sumerge en el agua el pecado. Es una unción porque nos da porque es sagrado y es real. Es iluminación porque es resplandeciente. Es vestidura porque cubre la vergüenza. Es un baño porque nos lava. Es un sello imborrable, porque nos guarda, es decir, nos cuida. Y es un signo de la soberanía de Dios, de la grandeza de Dios. Aquí otro comentario igual, me acuerdo en la película de Toy Story que el juguete, perdón que no me acuerdo el nombre, el vaquerito, se siente muy honrado de que Andy, que es el niño, su dueño, le marcó en el pie su nombre y él dice: oye, yo no soy cualquier cosa, soy posesión de Andy, él me quiere a mí. No estoy diciendo de manera alguna, por favor, que nosotros seamos juguetes de Dios, no, somos nada menos que sus hijos. Y el bautismo, hagan de cuenta que nos marcara de manera indeleble, de manera imborrable, y dijera: este señor, este joven, este muchacho, esta mujer, esta niña, es mi hijo, hijo de Dios. Eso es lo que tenemos que tener el orgullo, sentirnos contentos y orgullosos. Somos nada menos que el Hijo de Dios y eso nos debe de enorgullecer, ser suyos y estar marcados de forma indeleble. Como es un sello indeleble, no lo borra ni el peor de los pecados. Y por último, decía San Gregorio Nacianceno, se renueva año con año en la vigilia pascual. Sobre el bautizo, aquí hay unos comentarios. Es una obligación de los padres, no esta sugerencia. Se comprometen cuando se casan cristianamente a bautizar y a educar cristianamente a los hijos, no a que dejen después y decir: bueno, voy a preguntarle cuando sea mayor si él quiere o no ser bautizado. Es una tontería. Ellos tienen la obligación, no se comprometieron a hacerlo. Ellos tienen que ser, en la medida de lo posible, ejemplo y acompañar durante todo lo posible en la vida cristiana a su hijo. También les sugiero, eso es bueno, era una sugerencia que daba la Iglesia, poner el nombre de un santo.
Antes sucedía mucho, lo que sucedía es qué fecha nacía el niño o la niña, se iba al santoral del día y el santo que se celebraba ese día se le ponía ese mismo nombre a la persona. Tanto así que cuando cantamos las mañanitas decimos su onomástico, y onomástico es celebrar el santo, mientras que aniversario es celebrar la fecha que nacemos. En este caso coincidían prácticamente muchas personas del siglo pasado, tenían el nombre del santo del día y ese mismo día festejaban su cumpleaños. Le pueden poner el nombre que ustedes quieran a sus hijos, pero siempre es recomendable escoger un santo. Hay quien le llama Jesús, hay quien le llama José, hay quien le llama Daniel, etc. Pero lo pueden encomendar. A mí me encomendaron a San Luis Gonzaga y mi madre me decía, yo lo que le pedí es, San Luis, te encargo a mi hijo, vuélvelo tú, intercede por él en el cielo. Eso es lo que se recomienda. También a la hora de escoger padrinos, lo que no se debe de medir cuestiones políticas, económicas, monetarias, no. Es el peor error del mundo, jamás combinen eso. Es cuando yo quiero el padrino de bautismo para mi hijo, debo escoger una persona que sea ejemplo y que le vaya a ayudar. Que inclusive cuando vea que yo estoy mal, sea capaz de decirme, hey, estás cometiendo un error, en lo que se refiere a la educación cristiana de los hijos. En lo demás no tiene por qué meterse, pero tiene que ser una persona que le sirva, tiene que cuidar la educación cristiana y, llegado el momento, si faltaran los padres, ahí sí tiene que intervenir y ser el tutor y si es necesario, confrontar a los padres si fuera preciso. Por eso es bueno escoger un buen padrino, no el que le va a dar regalos o el que le va a festejar mucho o el que tiene un gran puesto político. Ese es el peor ejemplo que le podemos dar al niño. Ok, pasamos al segundo sacramento, que es la confirmación. Es uno de los sacramentos menos comprendido por ser tal vez el más misterioso. También habíamos dicho que precisamente el Espíritu Santo era, de las tres divinas personas, era el más incomprendido o el menos socorrido. Y lo que pasa es que la confirmación nos hace perfectos cristianos, es decir, adultos en la fe. Por lo tanto, estamos obligados, a raíz de nuestra confirmación, a rendir público testimonio de Jesucristo, muerto y resucitado por nuestra salvación. Claro que es el menos entendido de los sacramentos, porque ¿quién actualmente dentro de la política, deportes, cine, negocios, televisión, etcétera, se atreve públicamente a defender, a rendir público testimonio de Jesucristo muerto y resucitado por nuestra salvación? Aquí en la ciudad donde vivo hay diputada que se dice católica 100% y está a favor del aborto. Cuando llegue la hora de rendir cuentas, seguramente alguien va a decir, ¿en qué momento abandonaste defender lo que es de Dios por quedar bien con alguien más? Esto es lo que está pasando, y por eso la confirmación pues es de los menos comprendidos de los sacramentos, porque nos da miedo declarar públicamente la verdad, nos da miedo declarar públicamente que somos cristianos y obviamente nuestra obligación de defender la fe. Es la fuerza que nos regala el Espíritu Santo, la que nos infunde, y por ella podemos dar testimonio y difundir la fe sin vergüenzas y sin temores. Suena fácil, por ahí hay un ejercicio, una plática, una anécdota real, lamentablemente, de un tendero que previo a que viniera la guerra cristera, previo a que saliera la ley Calles, tenía en su tienda letreros de Viva Cristo Rey, Dios nunca muere, y fueron a decirle que quitara esos letreros. Suena fácil, él sabía que estaba en juego su vida y de hecho le costó la vida. La pregunta que les hago a ustedes, yo mismo, es: ¿estaríamos dispuestos públicamente, aunque nos costara una golpiza o que nos mataran,
decir, sí defiendo mi fe cristiana, esto es lo que nos tenemos que cuestionar. Si fuéramos verdaderos y reales católicos, tendríamos que hacerlo y dar la vida. Para recibir este sacramento debemos primero estar en gracia, es decir, confesados. También conocer las principales verdades de nuestra fe cristiana, es decir, estar algo preparados. Y por último, acercarnos fervientemente a recibir este sacramento. El padrino debe ser un ejemplo para instruir y ayudar al confirmado. Lo ideal es que siga siendo el padrino de bautismo. El padrino de bautismo debería de ser quien acompaña en la primera comunión, en la confirmación y, si es posible, hasta el casamiento. Eso es lo ideal. Es como nos dicen, como si fuéramos un soldado ya dotado del armamento, la capacitación y el ánimo suficiente para enfrentarnos al enemigo, que en este caso es el pecado. Eso es lo que es la confirmación. Seguimos pasando aquí, Cristian nos sigue pasando algunas imágenes de cada una de los sacramentos. Pasamos a la Eucaristía. La Eucaristía, que es llamado el sacramento de los sacramentos. Es decir, todos los demás sacramentos giran en torno, alrededor de la Eucaristía. Se llama el sacramento por antonomasia, es decir, el sacramento por excelencia, ya que es la presencia real y viva del propio Jesucristo. Cuando se celebra la misa, que le llamamos el sacramento de la Eucaristía, bajo las apariencias de pan y vino, se contienen, una vez que el sacerdote los consagra, se contienen realmente el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo, para alimento espiritual de nuestros cuerpos y nuestras almas. Es un alimento especial, es divino, no lo digerimos y lo volvemos parte de nosotros, como sucede con los alimentos convencionales, como cuando comemos carne, huevo, leche, que lo digerimos y tomamos los nutrientes. Más bien, en este caso, Él nos vuelve parte de sí. Quien lo come con fe, Él nos vuelve suyos, Quien lo come con fe, lo transforma, lo santifica y lo alimenta para la vida. Quien lo come con el afán de ofender, lo envenena y lo alimenta para la muerte. El sacramento de la Eucaristía nos conserva y acrecienta la gracia santificante, borra los pecados veniales, nos preserva para cometer los pecados mortales, nos da la fuerza para seguir luchando contra cometer estos pecados, nos une a Cristo, que es la cabeza de la Iglesia, y nosotros somos su cuerpo místico, y también nos une entre todos. Nos da consuelo espiritual, nos da fuerzas a lo largo de la vida, nos hace desear la vida eterna y nos une desde esta vida ya a la Iglesia del cielo, a la Virgen María y a los santos. Por eso, a través de ella podemos ya tener el gozo que se nos está prometido desde esta vida. También, para recibir este sacramento hay 3 requisitos que debemos cubrir. El primero es estar en gracia, es decir, confesados, no tener pecado mortal. Segundo, saber y pensar bien qué es lo que estoy recibiendo, tener conciencia de la grandeza del misterio que está sucediendo. Y tercero, tener al menos un ayuno de 1 hora. Esto no aplica para las medicinas, los enfermos, los ancianos. Mi mamita, por ejemplo, cuando ya era muy grande, a la hora de comulgar se le pegaba la hostia en el paladar y es una falta de respeto tener la hostia ahí, y tomaba un pequeño trago de agua. Obviamente no está prohibido. Sugerencia, no está escrito, pero bueno, lo he platicado con algunas personas que conocen mucho del tema, es poco después de comulgar dejar pasar al menos unos 15 o 20 minutos, que es lo que nos dicen que dura la Eucaristía en nuestro cuerpo, para después consumir alimentos o poner música a todo volumen o contar chistes, como una manera de respeto, no, nada más. Hay gente que comulga e inmediatamente ya está pidiendo un helado, un esquite, una cosa así, en fin.
Comulgar en pecado mortal es un sacrilegio, no lo deben de hacer. En caso de hacerlo hay que confesarlo, no es lo mejor, hay que tener mucho respeto. Es obligatorio, ya lo habíamos visto también, comulgar una vez al año por el tiempo de la Pascua, o cuando se está en peligro de muerte, cuando alguien está muy enfermo, le llevan la comunión y se le llama el viático. Hay personas que nos hacen favor de asistir a las casas de los enfermos para llevar el viático. Pasamos al cuarto sacramento, que es la penitencia, también conocido como la confesión o reconciliación. Cristian nos sigue pasando algunas pequeñas imágenes de este sacramento. Es un sacramento instituido para borrar los pecados cometidos después del bautismo. Ya quedamos que una vez que se nos bautiza, se nos borran todos los pecados. El pecado original y todos los pecados que tuviéramos. Es una curación espiritual, es como ir al médico o asistir al hospital para el cuerpo, es el equivalente a esto de la penitencia. Todo lo que sucede con nuestro cuerpo tiene una réplica en el alma, todo lo que sucede en el alma tiene una réplica en el cuerpo, y esto es una gran enseñanza que nos deja Dios precisamente para poder entender todas las cosas. Se llama también conversión porque realiza sacramentalmente nuestro retorno a la iglesia. Acuérdense que cuando nos da la gracia santificante volvemos a estar en contacto directo con Dios, podemos participar de Él. No se puede obtener el perdón de los pecados mortales sin la confesión, excepto cuando haya un peligro de muerte, y se puede anticipar esa confesión, si no hay el sacerdote presente, con una contrición perfecta y un propósito de confesarse sacramentalmente, es decir, con un sacerdote, una vez que se pase ese peligro y se pueda. Ejemplo, yo estoy manejando, tengo un gran choque, siento que estoy muriendo poco a poco, a lo mejor me estoy desangrando, no hay un sacerdote, a lo mejor ya no puedo hablar, pero tengo la capacidad de pensar, puedo hacer rápidamente un acto de contrición perfecto, de dolor, de decir, Señor, perdóname, te ofendí, no tengo manera. Si tú me permites, saliendo de esto voy y me confieso. Si muero y mi petición fue de corazón, no es necesaria la confesión, estoy con el equivalente a que me hubiera confesado sacramentalmente, obtengo el perdón. Si salgo de ese peligro, mi obligación es ir a confesarme, obviamente. Acuérdense, esto es un consejo que le doy a todas las personas, a mí desde luego, pero por ejemplo, recordemos que cuando está Jesucristo en la cruz, el buen ladrón le dice, a nosotros se nos está castigando por lo que verdaderamente hicimos, a él se le está castigando de manera injusta. Mientras que el otro ladrón le dice, a ver, si eres tan potente, ¿por qué no te salvas y me salvas a mí también? Y Cristo le ofrece la salvación a solo unos instantes de morir al buen ladrón. Es decir, lo que nos manda ese mensaje es, si tienes ganas, te puedes salvar, inclusive en los últimos segundos de la vida, así haya sido el peor. Guarden ese consejo, ténganlo siempre, los ateos, los que no creen, los criminales, el peor criminal del mundo puede obtener la salvación si verdaderamente se arrepiente. Es un gran regalo. Sigo con el sacramento de la penitencia. Lo vimos desde el video pasado, que hay 5 reglas o pasos para una buena confesión, que era el examen de conciencia, dolor de corazón, propósito de enmienda, decir los pecados al sacerdote y cumplir la penitencia. También vimos que el dolor perfecto es la contrición más el propósito de confesarme, obtengo el perdón inmediato en un caso de urgencia. Por el contrario, si voy y estoy confesándome con una atrición, un dolor imperfecto, y le digo los pecados al sacerdote, hasta ese momento se me perdonan los pecados. No podría yo tener una atrición en una emergencia y decir, bueno, pues es que sí me arrepiento, pero no mucho, pero llévame al cielo, pues lamentablemente no se podría tener el perdón porque no hay la contrición o el dolor perfecto. Confesarse significa manifestar humildemente y sinceramente nuestros pecados cometidos desde la última confesión hasta ese momento. Si olvidamos confesar algún pecado grave, ¿obtenemos el perdón? Sí, claro, porque estamos partiendo que lo olvidamos, no de mala fe, simplemente fue un descuido, pero si nos acordamos debemos confesarlo en la siguiente confesión. Callar voluntariamente un pecado, otra vez es un sacrilegio, no se recomienda, no lo hagan,
hay que tener, claro que da pena, pero hay que tener el valor y decir, precisamente en eso radica la humildad. Recordemos que el sacerdote no es como hombre quien nos da el perdón, sino es el propio Jesucristo. Los pecados veniales no son obligatorios confesarlos, pero conviene mencionarlos porque es una manera de reconocer que los tenemos. Debemos de cumplir la penitencia impuesta por el sacerdote, y en mi época se daba mucho el caso de que estaba el sacerdote confesando, salía uno de la confesión, ya estaba la fila para la comunión y uno decía, si me hinco a rezar, por ejemplo, los 3 Padres Nuestros que me mandó el sacerdote, ya se va a acabar la fila para la comunión. ¿Puedo comulgar? Sí, sí puedes comulgar, porque para Dios no hay tiempo y es entendible que vas a cumplir la penitencia. Es simplemente una cuestión de tiempo. Pasamos al siguiente sacramento, que es el matrimonio, que es la unión entre un hombre y una mujer. La pareja la forman el hombre y una mujer, no puede ser de otra manera. Es una unión santa e indisoluble. Es para siempre. A partir de ese momento no son 2, sino 1 los que forman el matrimonio, y los hijos son pasajeros. El matrimonio lo conforman el hombre y la mujer. Es un sinónimo del vínculo que existe entre Jesucristo y su iglesia. Jesucristo es cabeza de la iglesia, nosotros somos el cuerpo místico de Dios, formado como granitos que vamos a ser todos. Cristo es siempre fiel. Nosotros, lamentablemente, en esta vida somos los que fallamos una y otra vez. Él siempre nos perdona. Eso es lo que significa el matrimonio. Los ministros, ya lo vamos a ver también, son los propios esposos, y busca la virtud de ayudarse, de ser equipo. Debemos buscar la virtud de ayudarnos entre los esposos, hacer un equipo, complementarnos, no ser iguales. Es una tontería, el hombre y la mujer no son iguales, son complementarios, valemos lo mismo, que es muy distinto. Nadie puede decir, yo por ser hombre valgo más o soy más que una mujer, o que la mujer diga yo valgo más. No, valemos lo mismo. De ahí a decir que somos iguales hay una diferencia enorme, y salta a la vista. Quien diga eso pues simplemente no tiene ojos. Nos obliga a educar cristianamente a los hijos, ya lo habíamos platicado, y a corregirnos con amor, no a golpes, no a groserías, sino tener la paciencia y la prudencia de trabajar en equipo. No es válido el sacramento del matrimonio cuando se hace bajo presión, por lo tanto nos obliga a hacerlo de manera libre. Debemos manifestar libremente nuestro consentimiento delante del sacerdote y al menos 2 testigos para que esto suceda. Debemos estar instruidos en la fe para poder casarnos, en la moral, estar conscientes de la responsabilidad que estamos tomando para también educar a la prole. Por eso decía yo que es una obligación, no es que queramos. Sus cualidades, las cualidades del matrimonio son 3. La unidad, la indisolubilidad y la apertura a la fecundidad. La unidad, que excluye por tanto la poligamia. La indisolubilidad, que excluye por tanto el divorcio, no lo podemos diluir, no es como un contrato civil que se puede firmar y luego deshacer. Y tercer punto, tiene que estar abierto a la fecundidad, por tanto no se excluye de la voluntad de no engendrar. Si alguien tiene la intención de excluir alguno de estas 3 cualidades, no contrae válidamente el matrimonio. O sea, si alguien está pensando en que va a tener muchas mujeres y aún a sabiendas de eso quiere casarse, el matrimonio no es válido. Si está pensando en divorciarse, me caso, pero no importa, al rato me divorcio, no vale. Si está negado a la fecundidad, su matrimonio no vale. Se requiere recibirlo en estado de gracia, nuevamente confesado, con gracia santificante, recibirlo con fe, con devoción, y también entender que la unión sexual por ley divina y natural solo nos es lícita dentro del matrimonio legítimo. Cualquier relación fuera de ella, para un cristiano no es legítima. Para un bautizado no existe ningún matrimonio válido que no sea también sacramento. Aquí una aclaración para los que piden por ahí que se puedan casar hombres con hombres o mujeres con mujeres.
Para empezar, la Biblia dice claramente es la unión de un hombre con una mujer, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer y serán uno solo. Las bodas de Canaán fue un hombre con una mujer, Jesucristo las fue a visitar, las bendice con su presencia y les hace el primer milagro convirtiendo el agua en el mejor vino que pudiera existir, y en ningún momento permite la unión de un hombre con un hombre. No estoy diciendo que si hay un gusto o no porque haya un hombre por otro hombre. Puede ser. A mí me encantaría también a lo mejor tener relaciones con 40 mujeres. Eso, si yo lo hago, es un pecado. Si una persona quiere tener relación hombre con hombre, pues será muy su gusto, es un pecado. No entiendo por qué para un cristiano quieren que apliquen los pecados y para los otros quieren decirse o llamarse cristianos y no cumplir lo que pide nuestra fe. Pero bueno, sexto sacramento, el orden sacerdotal, también llamado orden sagrado, lo administra el obispo y puede conferir 3 grados o ministerios de servicio jerárquico en la iglesia. Puede volver diácono, puede volver sacerdote o presbítero, porque ya quedamos que todos somos sacerdotes, es decir, estamos llamados a servir a Jesucristo. O puede volver un obispo. El obispo es el único que lo establece, ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Es necesario y fue explícita voluntad de Jesucristo que haya ministros ordenados en su iglesia, porque a través de ellos Jesucristo nos regala continuamente la obra de salvación, porque ellos son los que administran precisamente los sacramentos, estos ministros ordenados. Los cristianos les debemos a estos ministros respeto y obediencia. Debemos ayudar a su manutención, a su sostenimiento, eso es una obligación, pero también el sacerdote debe ser un ejemplo, una guía, y está advertido de lo que signifique faltar a su misión. Por ejemplo, cuando un sacerdote cae en el escándalo, un pederastra, alguien que tiene una mujer y tiene hijos, en la Biblia lo dice, por ahí menciona a ese que escandalizó a un inocente, más le valiera que le amarraran una rueda de molino en el cuello y lo tiraran al mar. Hay una advertencia muy severa y nuestra fe tiene que ser cristocéntrica, tiene que estar arriba. Si alguien dice, es que el sacerdote me cae muy mal, yo no tengo fe, yo tampoco le tengo fe a ningún sacerdote. Mi fe está puesta en Jesucristo, no en el sacerdote. El sacerdote es tan humano como yo. Pasamos a la unción de los enfermos, que es el séptimo de los sacramentos, también llamado el óleo santo, el sacramento del óleo santo, y es un sacramento que es administrado por el sacerdote y que nos confiere una gracia especial cuando nos aqueja cualquier enfermedad grave o la vejez. Nos ayuda a sanar si esto está dentro del plan salvífico de Dios, es decir, ya lo vamos a platicar más adelante, pero a veces por eso Dios no nos cumple todo lo que le pedimos cuando no va de acuerdo al plan salvífico. Lo vamos a ver más adelante. Nos ayuda a bien morir, si ese es nuestro destino, y para recibir la unción de los enfermos también tenemos que estar primero en gracia santificante, es decir, estar confesados o habernos confesado. Segundo punto es confiar la virtud de este sacramento, tener confianza. Y tercero, abandonarnos a la voluntad de Dios, decirle, Dios, estoy enfermo, tengo este riesgo inminente, estoy en tus manos. Si es para bien que me salve, adelante, y si debo ir contigo, tómame y llévame contigo. Es mejor o preferente que se reciba cuando aún se está lúcido y consciente con las facultades, ya que como todo sacramento nos aumenta la gracia y quien lo recibe obtiene la unión a la pasión de Jesucristo, al sufrimiento y por el bien de los enfermos y de toda la iglesia. Hay aquí un punto, lo voy a decir de manera muy rápida, es nosotros los cristianos católicos participamos en la comunión de los santos, lo decimos en el crédito, y la comunión de los santos, explicado de manera muy rápida, es todo el daño que yo haga en el mundo afecta a toda la humanidad, no nada más a mí. Y todo el bien que yo haga afecta a toda la humanidad o beneficia a toda la humanidad, no nada más a mí. Por eso, cuando nos unimos en el dolor al sufrimiento de Cristo,
Vamos a suponer que me duele mucho el pie y tengo dolores terribles. Tengo dos opciones, una es estar enojado, molesto, y la otra es decir, ok, Señor, si puedes, no me gusta, te ofrezco este dolor, súmalo al sufrimiento de Jesucristo para que esto beneficie a todos. Eso es lo que podemos hacer. Quien lo recibe, este sacramento de la unción de los enfermos, obtiene lo siguiente, se une a la pasión de Jesucristo, ya quedamos, y por ende a toda la iglesia. Lo conforta y le da paz y le concede el perdón de los pecados en el caso de que el enfermo no hubiese podido obtenerlo por el sacramento de la penitencia. Ejemplo, ya no puedo hablar, estoy en estado de coma, o tengo un problema, ya no puedo hablar. Basta la intención, al recibir la unción de los enfermos, se combina y me otorga también el perdón de los pecados. Me confiere la salud espiritual para el eventual paso a la vida eterna. Pasamos a leer el cuadro sinóptico. Le pedimos aquí a Cristian que nos ponga en pantalla nuestro cuadro sinóptico, que vamos a leer a continuación. Y en este perdón, me voy a atrever a girarlo, discúlpenme porque estoy aquí. Vista. Okay. En este cuadro, que nos va a hacer favor Cristian de poner, puse lo siguiente: el sacramento, luego dijimos que constaba cada sacramento de materia, ministro y fórmula, y le agregué además la base bíblica, porque a veces nuestros hermanos separados a veces dicen, ¿dónde en la Biblia dice tal cosa? Vámonos rápido. En el bautismo, la materia que se utiliza es el agua y el aceite y la sal. El ministro puede ser un obispo, un presbítero, o sea, un sacerdote normal, o hasta un diácono. La fórmula es, por ejemplo, Luis, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y está fundamentado, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículos 13 al 16, donde el propio Cristo es bautizado. En una emergencia, cualquiera, incluso, por eso le pusimos unos asteriscos, puede bautizar a un recién nacido que está en peligro de muerte. Basta tomar agua de la llave, ponerla en la cabecita del bebé y decir, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Puede hacerlo inclusive un no bautizado y lograríamos que ese bebé sea hijo de Dios a partir de ese momento. La confirmación, la materia la conforman la imposición de las manos y el crisma o aceite que se unge. Solamente la puede suministrar el obispo o su delegado. Puede el obispo nombrar un delegado al quien le da un permiso especial. Y la fórmula es, por ejemplo, Luis recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Está basado en el Evangelio de Juan, capítulo 20, y en el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde menciona, sopló sobre de ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Tercer sacramento, la comunión eucaristía. La materia es el pan ácimo, es decir, la hostia, es el pan sin levadura, y el vino de consagrar. Lo puede celebrar el obispo, o el presbítero o sacerdote. No lo puede celebrar el diácono. El diácono no tiene la facultad todavía de convertir el pan y vino en cuerpo y sangre de Cristo. Y la fórmula ya la conocemos cuando vamos a misa, es tomó el pan en sus santas y venerables manos, dando gracias lo elevó y bla, bla, bla. Y está en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, en donde menciona la última cena. La penitencia o reconciliación, que también lo critican mucho, de ¿dónde dice que me tengo que confesar con un sacerdote? La materia son las palabras que dice el sacerdote y nosotros al mencionar nuestros pecados. El ministro puede hacerlo un obispo. Cuando hay un pecado muy grave, se tiene que recurrir a un obispo o a un sacerdote penitencial, que es alguien que está facultado para perdonar pecados graves. Por ejemplo, el aborto crea excomunión instantánea
y si yo voy con un sacerdote convencional no me puede dar la absolución, tengo que buscar o a un obispo o a un sacerdote penitencial, y creo que eventualmente los franciscanos tienen esa salvedad como un privilegio. No lo puede dar desde luego un diácono, no puede confesarnos un diácono. Las palabras o la fórmula son: yo te perdono tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí notamos que el perdón no procede del sacerdote, sino de Dios. Y lo podemos leer en el Evangelio de Juan, capítulo 20, en la última cena. El matrimonio, los ministros, perdón, la materia son las dos personas, el hombre y la mujer, que se van a donar mutuamente. El hombre se dona a la mujer se va a regalar o se dona al hombre. Los ministros son los propios esposos. El sacerdote es un testigo de honor que tiene en sí la representación de Cristo y la iglesia. La fórmula es: yo, por ejemplo, Luis, te acepto a ti, María, como mi esposa, y prometo serte fiel en lo próspero del adverso, etc. Puede presidir la ceremonia el obispo, desde luego, un presbítero, sacerdote o un diácono. Ahí sí puede intervenir el diácono, y en caso de una emergencia, hasta una persona cualquiera que sea bautizada y que sirva como, vamos a suponer que es un pueblo muy alejado de la ciudad. Está basado en Génesis capítulo 2 y en el Evangelio de Juan capítulo 2, donde dice: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre. Y también cuando mencionan las bodas de Caná de Galilea. El sacramento del orden sacerdotal, la materia es el diácono como persona, el presbítero o el obispo, o sea, quien va a recibir ese sacramento. El ministro tiene que ser forzosamente un obispo, no puede haber otro. Y la fórmula es la oración consacratoria, de acuerdo al ritual, y viene basado en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, donde dice: hagan esto en memoria mía. Por último, el sacramento de la unción de los enfermos. La materia es el crisma o el aceite para ungir. Lo puede suministrar el obispo, el presbítero o sacerdote, no lo puede dar el diácono. Y la fórmula es de acuerdo al ritual y viene justificado en la carta de Santiago capítulo 5, donde menciona bla bla bla, y únjanlo con aceite en nombre del Señor. Quedamos que todos somos sacerdotes en Cristo, no ministeriales. Por eso hacemos la diferencia entre presbítero, porque nosotros a veces le decimos sacerdote al presbítero, pero bueno, lo correcto sería usar el nombre presbítero o padre. Les agradezco su paciencia, ojalá que sirva este video. Nos vemos la próxima. Gracias.